Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar el tema de los audios. Son 5 audios que Perú 21 ha revelado, donde se escucha la voz de Guido Bellido, el premier de la República, que además tiene un proceso abierto por apología al terrorismo y que ahora está inmerso en la investigación de los dinámicos del centro que se va a tratar en Lima por el fiscal Richard Rojas. Vamos a conversar sobre estos audios porque el premier Guido Bellido, en uno de ellos, habla con Arturo Cárdenas alias Pinturita, ex secretario general de Perú Libre, quien se encargaba de mover el dinero del financiamiento de la campaña de Perú Libre. Y en uno de esos audios se lo escucha decir a Guido Bellido que necesita balas para poder solventar los gastos de campaña. Vamos a analizar el tema con el abogado Carlos Caro, abogado penalista, además que ya nos acompaña. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Usted ha tenido la oportunidad de escuchar los audios que Perú 21 ha revelado hoy? Efectivamente, ¿no? Son audios que son parte, digamos, de la investigación periodística que viene haciendo el medio y que revelan que en estos casos ha habido la máxima intervención de la cúpula, ¿no?, del propio partido Perú Libre y en consecuencia, para decirlo en términos generales, refuerza tanto la investigación anticorrupción dinámico del centro como la investigación por lavado de activos, ambas ya en manos de las fiscalías supraprovinciales acá en Lima. Ambas investigaciones están estrechamente vinculadas, tanto la de corrupción como la de lavado de activos. Pero precisamente ahora, con esta nueva figura, el personaje, el primer ministro de la nación, que es Guido Bellido, que está inmiscuido en los audios, donde se le escucha claramente su voz pidiéndole estos favores a Arturo Cárdenas, ¿qué significa para la investigación? Esto tiene un doble impacto en la investigación. En el caso de los dinámicos del centro, la parte de corrupción, el caso que está en traslado hacia Lima, el que veía la fiscal Bonnie Bautista, esto refuerza el conocimiento por parte del hoy premier de esta actividad realizada por la presunta organización criminal. Consecuentemente, él, por decirlo menos, podría ser emplazado en este caso, el de corrupción, por una participación dentro de la organización a nivel de conocimiento. Recordemos que para la Fiscalía el señor Cerrón ha sido incorporado a la investigación por conocer de la actividad criminal de esta organización. Algo parecido podría suceder acá. En una primera instancia la Fiscalía podría citar al señor Bellido como testigo, y ahí él es un ciudadano más, no tiene ningún tipo de protección legal específica, y si es que la Fiscalía considera que él ha tenido conocimiento y participación conjunta con esta organización, puede imputarlo también en el plano de la corrupción. El segundo impacto tiene que ver con la investigación del propio caso de lavado de activos, donde ya el señor Bellido está investigado y desde luego toda esta trama de comunicaciones que se han dado y que han sido conocidas por interceptaciones lícitas con orden judicial, confirman que el señor Guido Bellido tenía participación directa, digamos, en las coordinaciones con los investigados de los dinámicos del centro, incluso para todo lo que pueda significar el manejo de los recursos de la organización, al punto que en algún momento llega a decir que quiere balas, ¿no? Y balas, digamos, en el argot de la calle, en el argot popular, significa pues dinero, ¿no? O sea, manda dinero, necesitamos dinero para tal cosa, y eso implica que hay, digamos, una contabilidad oculta, negro, desconocida, que se ha manejado acá. Y hay que tener presente que para la Fiscalía, esta organización criminal que estaría enquistada dentro del Partido Perú Libre persigue dos cosas, ¿no? Número uno, persigue o ha perseguido, digamos, hacerse de las elecciones y financiarlas del 2019, del 2020, del 2021, pero también ha perseguido recaudar fondos para financiar las cuestiones judiciales de los miembros de la organización, concretamente el señor Cerrón. Ese es el ámbito, digamos, de la investigación. Es bastante grave lo que viene sucediendo, sobre todo si tenemos a un primer ministro que está sindicado y está investigado actualmente por este tipo de cosas, porque lavado de activos y corrupción no son delitos menores, son delitos mayores. Entonces, en estos momentos, ¿corre riesgo la investigación los dinámicos del centro porque tenemos a Guido Bellido como premier?
Yo creo que ahí la Fiscalía tiene que tomar nota de que la participación de la policía a partir de ahora solamente puede ser residual. La Fiscalía dirige el proceso de investigación y recurre a la policía en tanto sea necesario. La policía es parte del Poder Ejecutivo, hay un ministro que es de la confianza del señor Bellido y por lo tanto no puede ser juez y parte. La policía no puede ser juez y parte, por lo tanto estas investigaciones tendrían que seguirse única y exclusivamente a nivel de las fiscalías sin injerencia de la policía, salvo que haya una cuestión inevitable e urgente como por ejemplo realizar un allanamiento o efectuar detenciones preliminares, y lo menciono no porque vaya a pasar necesariamente, sino porque es parte, digamos, de la actividad de la Fiscalía y de los métodos que se vienen usando hace varios años. Para usted, en su expertise dentro de el derecho penal, el señor Guido Bellido, por esta investigación, bajo estas acusaciones de la Fiscalía, ¿debería dejar el cargo? A ver, esto tiene también un perfil político, ¿no? Consecuentemente, esto agrava o hace más difícil la posibilidad de que el Congreso le pueda otorgar investidura, el voto de confianza al señor Bellido y a su gabinete cuando se presenten ante el Congreso. Sin embargo, yo creo que no debiéramos de esperar a eso. Pienso que el señor Bellido ya debería de dar un paso al costado. No es dable, no es esperable que dentro del sistema tengamos a un primer ministro investigado ni más ni menos que por lavado de activos, y concretamente al Partido Perú Libre, que es el partido que se encuentra en este momento en el poder. Entonces, a mi entender, por, digamos, cuestiones vinculadas a la necesidad de contar con autoridades que estén fuera de toda sospecha, el señor Bellido debería de dar un paso al costado y dar lugar a que se nombre a otro primer ministro. Eso implicaría la caída de todo el gabinete, tendría que haber nuevos nombramientos sin perjuicio de que el presidente Castillo pueda recurrir a alguno de los ministros que ya tiene nombrados, ¿no? Doctor Caro, ¿y qué delitos tendría que enfrentar Guido Bellido si la Fiscalía corrobora su tesis? Si la Fiscalía corrobora la tesis, de momento vinculada al lavado de activos, pueden haber otros delitos que se puedan ampliar. La Fiscalía podría estar formulando en su momento una acusación fiscal, previamente una formalización de preparatoria por delito de lavado de activos contra el señor Bellido, y allí los rangos de penas acá en el Perú son bastante altos, porque estamos hablando de penas que superan los 15 años de la privación de la libertad. Sin embargo, allá al costado tenemos también otro delito que podría haberse cometido y que podría imputarse no solo al señor Bellido, sino a toda la cúpula del partido Perú Libre, incluyendo al presidente y la vicepresidenta, que es el delito, digamos, de financiación ilegal de partidos. En el año 2019, acá en el Perú, se aprobó una ley para penalizar el delito de financiación ilegal y ya tiene en este momento correlato dentro del Código Penal, incluso por mandato constitucional. Allí no hay la discusión, como en el caso Humala o el caso Fujimori, de si esto es lavado, financiación ilegal. No, no, ya la ley tasa expresamente que utilizar fondos de la actividad delictiva para financiar una campaña electoral es un delito, delito de financiación ilegal, y eso, digamos, podría comprometer directamente a la cúpula porque parte de la reforma del año 2019 ha implicado que evitemos ese juego de yo no sabía o yo no quería, porque la ley dice claramente que la responsabilidad puede reposar sobre los dirigentes del partido, el presidente, el candidato, los secretarios. Ya no se va a dar esa situación en la cual el candidato volteaba hacia el tesorero y le decía, no, tú eres el responsable. El tesorero diga, yo tampoco sabía, una suerte digamos, el gran bonetón, ¿no? Eso ya no se va a producir con esta ley, porque esta ley pone en cabeza de las máximas autoridades del partido e incluso el candidato, que en este caso sería el señor Castillo, la responsabilidad de saber cuáles son los fondos y cuál es el origen de los fondos que se utilizan en una campaña. Muy bien, más claro que el agua. Muchísimas gracias, doctor Caro, por acompañarnos haciendo este análisis sobre los audios que Perú 21 ha revelado el día de hoy con el protagonismo de Guido Bellido, el premier de la República, hablando por teléfono con Pinturita Arturo Cárdenas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, era entonces el abogado penalista Carlos Caro que nos decía que también Guido Bellido, premier,
tendría que dar un paso al costado para allanarse a las investigaciones y que si se comprueba que él sabía de dónde provenían estos fondos o el financiamiento ilegal de la campaña, podría pasar hasta 15 años de cárcel. A esto también se le suma el delito de financiamiento ilegal del partido. Esta es la información, nosotros regresamos más adelante.